Y nos vamos con más. Vamos con Edgar González Suárez en su columna Macroscopio, que también la puede consultar precisamente en nuestro portal nbnoticias.mx. Edgar, adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estás? Espero que todo vaya muy bien y envío un saludo al público que nos escucha. Jorge, uno de los temas más importantes y que define estratégicamente el talante de quien asuma la presidencia del país, sin duda es el tema migratorio y las relaciones exteriores que nuestro país mantiene con el mundo y que se tocó el día de ayer en el debate presidencial. El tema migratorio, Jorge, en nuestro país es uno de los temas más complejos y espinosos, ya que toca diversas, variadas y contradictorias variables. El tema migratorio es un grave problema internacional. El movimiento de personas es un fenómeno que afecta tanto a los países receptores como a los países expulsores. Y las elecciones de autoridades políticas en algunos países se deciden por la posición de los candidatos respecto de este tema. Es el caso, por ejemplo, en Alemania, España o los Estados Unidos. En el caso de México, si bien no define las elecciones, sí resulta cada vez más un tema espinoso y de difícil manejo, sobre todo tomando en cuenta el entorno internacional y la vecindad con los Estados Unidos. Jorge, el tema migratorio es ya un verdadero dolor de cabeza en nuestro país y enfrentamos 4 dimensiones estratégicas que debemos atender. Por un lado, sin duda, la relación entre derechos humanos y política migratoria. Un escollo difícil de equilibrar es la defensa de los derechos humanos y al mismo tiempo contener los flujos migratorios. La política predominante, que en la mayor parte de los países se centra en el control y la contención de los flujos migratorios, y esa contención, pues no se hace por vía administrativa o política, sino que, pues casi siempre con políticas de fuerza. Al aplicar políticas de fuerza, Jorge, esta siempre se hace sobre los migrantes y casi nunca sobre las bandas nacionales e internacionales que controlan el tráfico de personas. 2. La relación entre la complejidad del contexto y el tema migratorio en nuestro país. México tiene uno de los contextos migratorios más complejos del mundo, fundamentalmente por el vector más atractivo que es el territorio de los Estados Unidos. Jorge, a los Estados Unidos llegan por la vía mexicana más de 500,000 migrantes al año, lo cual es una avalancha de personas que quieren llegar al mercado laboral americano. Pero no solo eso, sino una avalancha que pasa por México, que penetra por las fronteras, las aduanas, ríos, carreteras y todos los pasos que llegan a los Estados Unidos. Pero además de todos los migrantes que intentan llegar al otro lado del río Bravo, más del 30% no lo logran o retornan y entonces se quedan en los pasos fronterizos. También una buena parte de ellos son deportados y cerca del 20% busca el asilo en todas sus formas. La tercera variable, Jorge, es el impacto social. La migración, sobre todo la que pasa por México y que hace el trayecto hacia el norte del país, imprime en este país un efecto e impacto social extraordinario. Los migrantes necesitan alimentos, salud, en muchos casos, dinero, que lo traen pero son desfalcados por los traficantes a lo largo de su trayecto. Sin dinero, los hemos visto aquí en la ciudad pidiendo dinero y otros buscando empleos informales. Los que se quedan seguramente requerirán vivienda, educación, trabajo, y los flujos migratorios vienen por oleadas, pero también van pasando gota a gota. La migración, Jorge, siempre tiene un impacto social, no solo cuando van de paso, sino cuando se quedan o estacionan en algún lugar del país. Por último, Jorge, creo que en el tema migratorio la variable también importante y a destacar es el impacto político. El impacto político también es considerable,
sobre todo porque la migración que se queda no siempre es bien vista por los nacionales. Los gobiernos tienen que defender los derechos humanos de los migrantes, pero no tienen fuerzas administrativas ni políticas para contener el impacto político. Grupos sociales atribuyen a los migrantes la delincuencia común y organizada. Los grupos y partidos políticos de todo signo hacen uso ideológico de la migración. Jorge, pues es urgentísima la desaparición del Instituto Nacional de Migración, ya que su estructura y función, pues no solo es un instituto obsoleto, sino que ya no es funcional. Habrá que transformar la política migratoria y la institución que hasta ahora se hace cargo de ella. Es todo por hoy, bonito inicio de semana y un saludo a la cabina. Igualmente, muchas gracias Edgar González Suárez en su columna Macroscopio, que también la puede consultar en nuestro portal nbnoticias.mx. Y sí, por supuesto, el problema migratorio es un gran reto de entrada por lo que conlleva a la desgracia humana, a la desgracia de todas estas personas, hombres, mujeres, niños, familias completas, que lo único que buscan es tener una mejor condición de vida y bueno, pues prácticamente el tránsito por nuestro país, en lugar de llegar a ser una mejor condición de vida, literalmente se les vuelve un infierno como tal. Una desgracia que por supuesto habrá que ver quien llegue a la presidencia de la República, qué van a hacer para poder de alguna u otra forma resolver esta grave crisis humanitaria que es el flujo migratorio.